Rojas. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y hablar así un poquito de él en muchas las facetas que tiene, porque ustedes conocen su gran faceta que es la medicina, pero también Somos de Antequera lo llevó a ser alcalde de Antequera durante algunos años, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, que los primeros semáforos fue dentro de su mandato. No, fue de José María González. Ajá. O sea, yo entré de concejal en el 79 hasta el 83 y del 83 al 87 fui alcalde. Es donde pegamos todo el movimiento. Bueno, empezamos a modernizar Antequera. Vamos por parte, vamos a centrarnos primero para que la gente vaya lo vaya conociendo un poquito mejor en su infancia. ¿Dónde nace aquí en Antequera? Y si se puede decir la edad. Sí, hombre. Nací en Antequera, en la calle Carrera, frente a la Victoria. Me crié en la Plaza de las Descalzas, frente a los Carmelitas, las casas aquellas antiguas de columnas preciosas. Estudié bachiller los primeros años en el instituto, después en los Carmelitas, después hice la reválida de séptimo, que era del plan 38. A ver, que nos éramos lo que es, 11, era que hacíamos 7 cursos de bachiller. Y al terminar séptimo, había una reválida que ya era en la universidad. Una especie de selectividad, como hoy en día. Exacto. Después ya empezó la reválida de sexto y el preu y después el selectivo y todo esto. Bueno, que allí fuimos 11, Antequera, éramos poquísimos estudiantes. Y de los 11 probamos 3. Tan poquito. Tan poquito. Éramos poquísimos universitarios entonces. Me fui a Madrid, becario son de Instituto de la Hispanidad, que era una especie de asuntos exteriores, pero que cogía nada más que a los sudamericanos y centroamericanos. Vivíamos, pues, 120 estudiantes de 21 nacionalidades. ¿Cómo era esa convivencia? Eso era riquísimo, riquísimo. Convivir con mentalidades distintas, culturas distintas. Y aunque todos eran latinos, porque todos éramos latinos, pero había muchos indios. ¿Sí? Bueno, pero no sé, ¿de qué recuerda de aquellas expresiones? Porque los mexicanos tienen su forma característica, los españoles también le damos ese... Sí, el venezolano más bravucón, el ecuatoriano más sumiso, entenderlo. el peruano casi todos eran indios del Perú, eran unas figuras preciosas, sobre todo las niñas eran preciosas. No, pues, pero era un color que no es ni blanco, ni negro, ni mestizo, es el típico inca, y tiene unas características raciales perfectas, unas mentalidades... Bueno, y el que no tenía una mentalidad abierta se la abría rápidamente. Y bueno, ¿cómo era ese el Madrid de aquellos años? Porque las ciudades cambian muchísimo. Bueno, pues era el Madrid del año 54, cuando llegué había estas restricciones en la Gran Vía. De que había luz en la Gran Vía, me parece que era sábado, domingo y miércoles. El resto. Y ya está. Y ya está. Después eso fue hasta el 59. En el 59 me fui a Barcelona. Becario también de la Diputación de Barcelona. Hoy es la Generalitat. Pero entonces era la Diputación. Allí estuve interno en una clínica mental. Estuve 4 años. Después hice la mili, que no lo había hecho todavía. Oye, pero la mili, ¿eso cómo sienta cuando uno está estudiando? Bueno, la mili es que pasa una cosa. La mili, pues, suelen coger, por eso pasa, y menos mal que ha terminado ya. A los chaveas de 21 años, que entonces eran más tontos, ahora son más listos, pero entonces en vez de hacerlo a los 21 lo hacen a los 19, que son más tontos todavía. Pero cuando llega yo a la mili con 28 años, estoy más corrido que 7 monas. Eso también es verdad. Entonces, en fin, el ejemplo de la indisciplina militar me pongo yo. Imagino que, bueno, pero insistiéndole, es un poco un parón en su carrera, ¿no? Porque... Bueno, también la hice en el Hospital Militar de Granada. Entonces estaba muy que vinculado. estaba un poco vinculado. Después ya, como los hombrecitos de aquella época, acabé la mili y me casé. Ya está hoy, ¿no? No, entonces me fui a Alameda. Fíjate que mi mujer, tengo 2 mujeres fabulosas. Pues qué bien, estupendo.
Digo, y la suerte, La ¿verdad? primera era Todo el ATS, mundo- estaba en Barcelona también, y de venir de un nivel altísimo, de calefacción, aire acondicionado, agua caliente central, de todo nos metimos en Alameda. Es que no lo ganábamos tampoco para comprarnos un piso en Barcelona. Y en Alameda se vivía muy bien, no había calefacción, no había ni agua corriente, pero en fin, una época preciosa, preciosa. Recién casados, queriéndonos como burros, pues, vino la pandilla niños. ¿Cuántos? ¿6? Seis. Sí. De allí pasé a Mollina, que estuve 3 años, y ya de Mollina pasé aquí con destino provisional. Y ya, Toda su vida. bueno, no, la vida riquísima y complicadísima. Porque vengo aquí, claro, no me conocían tampoco, ¿eh? No sabían No sabía el currículum que traía. No, sí sabían que era de Antequera, pero no tenían ni idea de la preparación que tenía. Entonces, claro, choqué con todo el mundo. ¿Sí? Sí. ¿Tuvo muchos problemas? No yo porque me lo salto a la torera, pero di muchos problemas, sí. Pero me imagino porque, no sé, quizás la manera, ¿no?, de trabajar era La totalmente forma de trabajar era diferente distinta por completo. y usted pensaba que no era la forma Yo vine aquí y lo vi esto muy obsoleto. Y claro, paro doy, palo me dan, paro doy, palo me dan. Eso en plan médico, ¿no? Luego ya cuando vine aquí, entré en el mundo así un poco social por las cofradías. ¿Cuál es su La Virgen de la Paz. las cofradías? No, fui mayordomo de la Paz. ¿También? Ujú. Entonces muchas facetas son las que ha tenido. Bueno, y sigue teniendo, muy claro. polifacético, muy polémico. Y sí, polémico, ¿verdad? Por aquí busca la complicidad de su señora, ¿no? Es que nos conocemos desde... Yo a ella desde que tenía 6 meses. Ella a mí desde que tenía 15 años. Pues. Pequeñita. Bueno, vamos a seguir con esta, digámoslo así, con todas esas polémicas, que no nos explica exactamente por qué, pero bueno. Sí, no, es que no, porque traía técnicas modernas, no las conocía nadie, te creía que me las había inventado yo. Y ya Pero está. ¿cómo es posible? O sea, ¿Cómo es posible? sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Muy fácil. En mi época éramos 11 universitarios, 11 yo estudiábamos de séptimo, 3 universitarios de mi generación. Pues imagínate 6 o 7 años antes, Ya. el nivel. Era un nivel pobre. Pero también la medicina hoy en día se ha cambiado mucho ya. Sí, pero ha cambiado en estos últimos 30, 40 años. La medicina por una parte, los métodos diagnósticos por otra, los tratamientos varían cada 6 meses, los tratamientos quirúrgicos no han cambiado en estos últimos años. Y además se avanza a grandes velocidades porque Bueno. cada vez estamos, por ejemplo, más cerca de la curación del cáncer. El SIDA también parece que no llega a la vacuna definitiva, pero que también... Pero ha disminuido un 16% este año las infecciones por SIDA. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. Pero ha salido en epidemiología una bajada de un 16%. Es importante el reciclaje, ¿verdad? El seguir Bueno, hay que estar aprendiendo. constantemente. Es que esto, y lo decíamos el otro día de los jóvenes, ¿no? Un MIR puede sacar el número 1, puede ser el primero de su promoción. Como no se recicle a los 10 años, nada de nada. De todas maneras, también tiene un poco su continuación, por lo menos esa faceta médica con su hijo Pablo, ¿no? Sí, esperemos que sí, no, es abierto, trabajador, alegre, feliz Y simpático. y simpático. Desde aquí le damos un saludo a Pablo. También, bueno, estamos en esa vuelta a Antequera y en principio hay muchos problemillas por esa... Sí, pero es que diferencia esos lingüística, ¿no? problemas científicos son también la diferencia que hay de social, de tratar al enfermo, de tratar a las personas. O sea, yo vine aquí siendo médico de beneficencia. Entonces la beneficencia la tenía todo el mundo, porque no había seguro agrícola, no había nada. La forma de tratar a las personas era distinto por completo. O sea, no veía ni derecha ni izquierda, ni rico ni pobre. ¿Pero eso pesaba? Nada más que mucho. Nada más que enfermo y enfermo. Ay, un poco fuerte lo está diciendo. Y ahí fue donde empecé a meterme en
los follones sociales. Bueno, hasta incluso que llega a ser alcalde, casi uno de los primeros alcaldes de la democracia, porque en el año... ¿Este año fue cuando usted estuvo de alcalde? Yo estuve en el 83 y en el 77 fue el primer concejal por la democracia. O sea, que me imagino que ya, bueno, estamos un poco así dibujando un poco su personalidad, ¿no? Pero yo creo que siempre ha tenido un poco simpatía, ¿no? Por lo menos ahora lo que estoy diciendo, pues las clases más deprimidas, por así decirlo. Un médico que ayuda a todo el mundo, que no hace distinción de clases, ni de derecha ni izquierda, que eso también pesa. Y después concejal y alcalde. ¿Enamorado de Antequera? Hombre, soy de Antequera, la gente de Antequera es fabulosa, los de derecha y los de izquierda, ¿eh? Están, gracias a Dios, ahora más preparados. Los de izquierda que los de derecha, pero antes la preparación era un patrimonio de derecha. Pero yo siempre se habla mucho de ideología y no se tiene tan claro exactamente. Cuando hablamos de derecha e izquierda, cada uno lo define de una manera diferente. Para usted, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? La derecha es el poder económico. Sin miramiento. Sin miramiento. Y la izquierda, el no poder económico. Son muchos más que están menos preparados, porque antiguamente, no ahora que estáis preparadísimos, y claro, que tenía poder económico, sentaba unas bases férreas, esto respaldado por un franquismo, una dictadura, unos gobernadores civiles, unos servicios de información de la Guardia Civil terribles. Me imagino que, me imagino que no era muy amigo usted de las dictaduras, ¿no? Nada, nada. Pero también a veces se habla que todos los tiempos, o sea, que el futuro es lo bueno y el pasado, pero algo también tenía que tener bueno el pasado, no es bueno destruir por destruir todo. Hombre, bueno, era pues buenísimo, no podía leer libros. ¿Tú sabes dónde conocí yo a García Lorca? No. En Rusia. ¿En Rusia? Porque aquí estaba prohibido, era un maricón. Es verdad. La verdad que, bueno, y el saber médico y todo eso, ¿también existía una cierta censura? En Cataluña por lo menos no, en Cataluña estaba muy avanzada. ¿Hay diferencia entre el norte y el sur de España? Porque usted ha vivido en los dos sitios. Volvemos otra vez al poder económico, al poder cultural. Claro, en el norte más poder económico, mayor poder cultural, y eso es lo que te influye en la forma de ser. La información, bueno, el saber, hablando de información en términos general, el saber, ¿es poder? Es poder ser más transigente, poder ser más generoso, ese es el poder. Vamos a centrarnos también un poco en su familia. ¿Era el típico usted padre porque imagino que con su trabajo, ¿cómo lo llevaba? 6 niños. Muy mal. O sea, mi mujer era la que lo llevaba. Yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, terminaba a las 12. O sea, que había días que yo no lo veía. ¿Cómo era la jornada de un médico normal? O sea, existía un ambulatorio y del ambulatorio se hacían las visitas. ¿Cómo va eso? ¿O estaba uno esperando que lo llamaran por teléfono si es que había teléfono, que tampoco lo sé? ¿Cómo es esa historia? Había seguridad social y beneficencia, y privada. La seguridad social era ambulatorio, que antiguamente estaba donde está ahora el distrito, que eso era una casa en ruinas, y la beneficencia se pasaba en el hospital. Entonces tenemos nuestra hora de ambulatorio, nuestra hora de beneficencia, y entonces como funcionaba muy mal la pública, tanto de seguridad social como beneficencia, había muchísimas privadas. Aparte que había muchísimas privadas, éramos muy pocos los médicos que hacemos privadas. Pero en Antequera, don Juan Luis Morales, de tiempos inmemoriales. Después trabajó mucho don Juan Herrera, y yo trabajé bastante también. Don Olegario, que se murió joven. Martina Acuña, que se murió joven también. Pero los trabajos así de intensivos, de Herrera y yo. Yo también, cuando estaba usted diciendo que estos doctores murieron jóvenes,
Es cierto que el refrán este que hay de en herrero cuchillo... ¿cómo es? De palo. Eso, Hay que hacer ¿es cierto, cuchillo no? de palo. No, porque verá, Olegario se murió, era epiléptico, en un ataque epiléptico, eso que se ven una que se traen en la lengua, se murió. Martínez Acuña fue un cáncer de riñón. Sí, eso no tiene... No, va a cambiar de tema. Eso era Me más alegre, ¿no? más alegre. Más alegre. Bueno, las mujeres ya lo veo yo un poco enamorado de las mujeres, ¿no? Ah, El día de San Valentín, que ha sido muy poquito tiempo, vamos, ¿cómo lo celebró? Si no es una indiscreción. sí, haciendo lo que otros hacen por la calle, pero en su sitio. La verdad que tiene también usted un importante sentido del humor. Es importante el sentido del humor, sobre todo en una profesión como la suya, que se ve muchas desgracias humanas, que no sé, esa empatía que se puede producir, cómo desconecta uno y si tiene que tomarse uno la vida con filosofía para poder sobrellevar todos esos males, que las enfermedades son males, exceptuando los nacimientos, que son la alegría, pero el resto... Hay enfermedades son terribles, pasamos unos malos ratos. Pero en fin, miremos los nacimientos, que son nuestro refugio de las mujeres. También háblenos de sus aficiones, porque antes de empezar esta entrevista nos estaba comentando de que el campo le gusta bastante, ¿no? Sí, pero me gusta pasear, tomar el sol, andar no, y de noche no me gusta tampoco el campo. Pues entonces, ¿qué campo es ese? Pues llevamos los perros, los soltamos por unos caminos de servicio de al lado de la autovía y corren al lado del coche. Al lado del coche. Me parece que entonces que el ejercicio físico No, no es lo que suyo, le ¿no? pegamos 10 kilómetros, una cosa así, corriendo y ya está. Pero nosotros en coche. ¿En la informática le gusta el mundo de Internet? Bueno, la conozco, lo uso de vez en cuando, pero no es... Uso ordenador, todos los ficheros ya desde el 80 los tengo por ordenador, pero Internet no es de lo que más me... No le apasiona, ¿no? ¿Qué es lo que le desagrada cuando ve, por ejemplo, una noticia de la tele? ¿Qué son las noticias que le ponen un poco de mal humor? La violencia, el terrorismo. ¿Y cuáles son sus grandes virtudes? Aunque siempre decimos que lo tienen que decir los demás, pero de todas maneras uno debe de conocerse un poquito. Pues no, como humildes que somos los grandes. No me reconozco ninguna virtud. Pero alguna debe que tener por ahí. ¿El fútbol le gusta? No, Tampoco. Los toros. los toros sí. Ah, ya me decía, yo digo, así no va a ser... Con el español, el fútbol y el toro son, bueno, generalmente, no todo el mundo, que lógicamente. Los toros, ¿y qué torero le gusta? ¿Es corrista o rojista? ¿Es torista tan de moda? No, los toros soy muy críticos, ¿eh? O sea, no se lo dice ninguno. Corrista cuando es bueno, bueno, cuando es malo, malísimo. O sea, que el arte no es por la firma del cuadro, es por el cuadro. Ya, yo veo también en su casa que tiene muchísimos cuadros, sobre todo de retratos. Y sí, retratos son todos. Le gusta también el arte, ¿no? Me gusta el arte. ¿Y tiene un poquillo esa vocación frustrada de haber sido un artista o su vocación No. auténtico es... No, mi vocación es medicina. Pero nunca la quiera decir, me hubiera gustado pintar. No, hombre, he tenido niños, he plantado árboles. ¿Ha escrito un Me libro? ha faltado eso, el libro. Bueno, pero que no es tarde, ¿no? También ha tenido, porque hablamos de la medicina y parece una cosa muy bonita, pero también se pasa, como comentábamos antes, un poco de mal rato, ¿no? Y es una profesión dura, incluso por un montón de circunstancias. Es decir, los propios compañeros, un mundo muy competitivo, no lo sé, estoy preguntando. Bueno, la competitividad, yo no he tenido problema nunca. O sea que creo que para competir hay que estar al mismo nivel. Aquí dejo de ser humilde y no me he encontrado en mi nivel antes, ¿eh? Ahora ya estoy un poco desconectado del hospital y eso. Poquito tiempo, ¿verdad? Me jubilé el mes pasado. ¿Y cómo lleva la recién jubilación? Porque Muy bien. Leo más. Y ya está, me parece que estoy engordando un poco, que es lo malo. ¿Y qué lee? Bueno, aparte no, yo ya estoy viendo aquí el periódico por un lado, una revista de Revista. medicina, Lorca nos ha dicho que le gusta y que lo leyó en Rusia por primera vez, ¿qué más cosas lee? Bueno, estoy leyendo, la última vez que he leído fue La ceniza de Ángela. Ahora Un libro muy bonito, que también lo estoy leyendo Sí. yo precisamente, ¿Por dónde vas? por el principio. Ahora estoy leyendo la norma de la cara de la sidra. Háblenos también de, bueno, sus aficiones ya las estamos conociendo un poquito,
Y el deporte ya hemos visto que no, la comida. Buen vino tinto, buenas carnes, no le tengo miedo todavía al prión. ¿A la ternera sigue comiendo ternera? Sigo comiendo ternera. ¿Y cocina o no? ¿O solamente es degustador? No, degustador. Ahora me siento en la cocina como mujer mientras lo está haciendo. Háblenos también, ¿usted se considera un hombre de ciencia pura y dura? ¿O también un poco más humanista? ¿Y le gusta la historia, la literatura? No me gusta la literatura, me gusta la historia, me gusta el hombre, más la mujer, pero vamos, la humanidad por encima de todo. ¿A qué personaje histórico admira? Vamos a ver, pues más cogido así que no... A cualquiera de los primeros presidentes de Estados Unidos. J.K. d'Estaing, en la posguerra. Suárez aquí. Me imagino que si usted hubiera tenido edad para estar en esa guerra civil, porque imagino que tendrá usted recuerdos... Hubiera estado con los rojos. Ya, no sabía, vamos, solo que le iba a preguntar que qué bando hubiera combatido y ya lo tengo claro. Pero eso también es cierto. ¿Cómo llega usted al mundo de la política? Uy, que están por gigantes. Ah, es verdad. Y yo decía, ¿qué es esto? El micro. Pues muy fácil, comprometiéndome con la clase humilde y tendiendo a subirla. ¿Y cómo fue esa primera elección en Antequera? Porque usted la vivió muy de cerca ya que se presentaba en esa lista. Bueno, ahora yo las primeras elecciones que hubo en España fueron en el 66, que fue el referéndum de Franco. Pero eso yo estaba en Alameda. No sé yo hasta qué punto. Qué divertido, sí. Democracia porque salió Franco con un 99% de afirmativa. Aunque ahora todo el mundo diga que no. En Alameda salió todos los votos positivos menos uno negativo. Y dijo el alcalde, el boticario, el cura, este es el tonto del pueblo. Dice, no, que es el médico del pueblo. Entonces, ¿y qué de valores defiende? ¿Qué valores defendería? Y ahora seguimos hablando de la política. ¿Qué valores defendería? O sea, yo sería capaz de morir por estos valores. ¿Cuáles son esos valores? Uy, yo de egoísmo visceral. O sea, que moriría por muchísimas cosas. ¿Por cuáles? Por la injusticia, por ejemplo. Claro, es que hay muchas cosas que defiende mejor vivo que muerto. Sobre todo ahora, ¿no? Sí. En otra época, así, vamos, como con Pinochet, que era tipo Franco Guía, y empezó incluso, tenía época de decir, todo el mundo tiene que empezar como yo. No. O sea que en la diversidad está la riqueza. Claro. Vamos a seguir hablando de la política, que es un tema que me apasiona. ¿Qué recuerdos tiene de todo ese tiempo de política y por qué lo dejó? Voy a decir una cosa muy dura esto, pero es de Eterno Galván. O sea, para estar en política tienes que tener una ducha al lado. A ver. Porque te llena de mierda constantemente. Uy. Entonces, lo he dicho que era muy duro, Sí, eso fue el también he dicho de quién es, sí, también de quién es la frase, la cita que no es mía. Bueno, que es un gran político de muchos años de política, efectivamente, muchos años en la oposición y muy pocos años en la cresta de la ola. Pero bueno, ¿qué cosas hizo en aquel tiempo? Que hombre, todo es un labor, o sea, es un trabajo en equipo porque lógicamente una persona sola no puede hacerlo. Pero ¿cuál fue su labor si tuviera que definirla de alguna manera? La que hice en política. Sí. Bueno, fui el primer universitario que en Antequera fue socialista, con carnet. Yo me imagino que la época esa, la que se veía a los universitarios pegándole palos, usted no la vivió, ¿no? No, a mí me cogió en la época que eso fue ya, sobre todo en mayo del 66, y yo estaba trabajando. Sí, por eso. Bueno, venga, vamos por partes. Vamos a ver, ¿cómo definiría su labor? Bueno, político siempre es convivir, dentro de convivir te intenta dirigir un poco la convivencia, más porque los otros no quieran, que por querer sobresalir, pues soy político desde que entré en cultura hispánica.
Ahí había verdaderos políticos. Allí estaban los grandes, eran franquistas, claro. Allí estaba Ruiz Jiménez, que fue de los primeros demócratas. Blas Piñar, estuvo también director de Blas Piñar. Yo tengo un hermano que dice que Blas Piñar está a su izquierda. y había unas personalidades, tanto españolas, pues claro, iba la crema de Sudamérica. Los hijos de los embajadores. Lógicamente no todo el mundo tenía dinero para no tenían dinero para mandarlos. Y claro, era una forma de relaciones con Sudamérica. O sea, y era política pura. También, aparte de toda esa política, pero no me define qué hizo en Antequera. ¿Cómo define su política en Antequera, concretamente? Bueno, Antequera, políticamente, fueron a por... En política, hoy volvemos a lo de Tino Galván. En el momento que alguien te saque la cabeza, van a ver cómo te recorto. Entonces, tú vas a trabajar tu trabajo y políticamente empiezas a desinteresarte de... Te quieres partido, por un lado. Lo veo un poco decepcionado. Sí y no. O sea, está partido por un lado y ayuntamiento por otro. El ayuntamiento va de maravilla. El partido de mal en peor. Hay arribistas, hay envidiosos, hay hijos de la gran puta. Ahí te encuentras de todo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a distanciarte del partido y ya está. El partido dice, que expulsen a este tío del partido. Pues muy bien. Queda un poco resentido, no obstante. Un poco decepcionado, sí. Hombre, decepcionado, la injusticia es lo que te he dicho, que lucharía. ¿En qué época le hubiera gustado nacer? En el 1936. El año que nació. Que no sé, yo creo que usted no cambiaría nada de su vida, ¿verdad? Y bueno, y tampoco creo que se arrepienta de nada, ¿verdad? Tampoco, además, y además lo que he hecho, y fenómeno. El día 24 de enero me jubilé y me propongo hacer otra vida, otra etapa completamente distinta. ¿Cuáles son sus planteamientos? O sea, pues ya nos estaba comentando que todos los días acompañaba a su señora a hacer la comida aunque no la ayudase. No, por la noche. Ah, por la noche. Cena. La cena, solo. Pero, ¿cómo se plantea? O sea, ¿cuáles son sus proyectos? Yo estoy estudiando, me levanto a las 8:30, desayuno, leo el periódico, me pongo a leer, viene alguna que otra amigo mío, lo veo, charlamos, como, si tenemos tiempo salimos, si esperamos a alguien no salimos, te vemos a ti a las 8:30, Gracias. después vemos el telediario de las 9 y quitamos en ese momento la tele. ¿Y a dormir? Ya nos charlamos un rato. Ah, eso es raro, porque hoy en día se habla mucho de la televisión que nos quita mucho tiempo, de que no nos comunicamos, pero bueno, una manera también de hacerlo... Nos quita tiempo porque no la quitamos nosotros a ella. Claro, pero también una opción que nos queda, ¿verdad? Eso de la cultura de masa, usted que es un hombre idealista y de izquierda además, ¿cómo lo vive? ¿Qué piensa de esa cultura de masas, de aborregamientos, tanto que se habla? Hay aborregamiento. Y hay aborregamientos muchas veces por el susto. Y el susto, si tienes susto económico, es terrible. Y que fue una de las cosas que yo hice cuando me metí en política. Independencia económica completa. Una especie de autarquía, ¿no? Claro, es que si no tienes que entrar por lo que te diga. Háblenos también, porque, bueno, nos trazamos muchos sitios por aquí y por allá. Una mente muy amplia. Ya, claro, son muchas de las cosas. Hemos hablado de los artistas, hemos hablado de la historia. Ahora nos falta hablar de la literatura, que ha hecho mención así y nos ha comentado los libros de la literatura. Pero, ¿qué libro recomendaría? Mayor novela. La novela me encanta. ¿La lectura? Me gusta es que la novela es tan polifacética porque ves, en una novela tiene 8 personajes. Cada personaje está rodeado de un ambiente distinto. Se unen de vez en cuando entre ellos, se separan, pero aquí cada novela tiene 8 o 9 personajes interesantísimos. ¿Cómo define la vida? Porque esos reencuentros y esos encuentros forman parte de la vida, pero ¿cómo definiría usted la vida?
A ver si así vemos si es optimista o pesimista. Medio llena. Medio llena. Como la botella, no tiene medio, no tiene medio llena, medio llena. Pero ¿cómo la definiría? ¿Es usted religioso? Es también importante, porque ella también nos condiciona. Soy religioso, no practicante. ¿El Papa qué le parece el señor? En unas cosas estoy de acuerdo y otras cosas no, como con la iglesia, que era en mi época, lo que nos metían, lo que nos hacían era hacernos rebeldes. ¿Cómo? Que me perdí un poco. Que lo que nos hacían en vez de hacernos religiosos era hacernos rebeldes. Ah. Entonces tenías que ir a misa todos los días, comulgar los primeros viernes, el rosario los sábados. Madre mía. Entonces ahora me imagino que usted tiene que estar muy feliz porque tenemos mucha libertad para elegir todo aquello que queremos y poder equivocarnos también. Bueno, es un derecho que tenemos, a equivocarnos. Pero en esto te digo lo que le decíamos, sobre todo cuando era político. A algo, hijo, aunque te equivoques, pero a algo. Pero, ¿cómo ha cambiado Antequera durante todos estos años? Porque... de forma fabulosamente. O sea, de Antequera. Cuando yo era alcalde, la Alameda no había quien pasara por ahí. O sea, eran piedras sueltas, tierra, horrible. La plaza de toros, una porquería. Estación de autobuses no había, era en la calzada, no sé si te acuerdas, sí. Que era horrible aquello. Instituto, había un instituto nada más. Servicios sanitarios poquísimos. Y Antequera monumental, sabíamos que estaba ahí, pero había que remozarla. Ahora se habla mucho del turismo y también se habla de todas esas iniciativas que se están haciendo. ¿Qué le parece, cómo valora usted personalmente todas esas iniciativas que se están llevando a cabo para que Antequera, las maravillas de Antequera, la conozca el resto del mundo? Bien, pero yo me acuerdo que con el obispo, no me acuerdo cómo se llamaba, uno que estaba en Melilla, le hice una proposición, a ver si hacíamos un milagro con láser en el Torcal. Y entonces acá hay una virgen a sacar algo que hubiera llamado la atención en todos lados. Entonces hubieran venido peregrinaciones. O sea, hay que hacer algo fuera de lo normal, si no, no viene. Está muy bien que vengan turistas, pero hoteles se están haciendo. Y lo que dicen, todos los museos cerrados, viene el turista cerrado, ¿qué hace? Se decepciona del Torcal, como el Torcal. Yo creo que no he visto una cosa más bonita en todo el mundo. Montserrat, ¿lo conoces? No. Pero no porque tía, la Torcal es del mismo estilo. ¿Qué le falta a Antequera entonces? Bueno, yo creo que ahora ya le falta menos, ¿eh? Hace 30 años faltaban empresarios, faltaba muchísima imaginación. O sea, un pueblo que yo no sé, pero desde que yo nací, hasta el año 70 y tanto, es un pueblo que ha vivido siempre del pasado. ¿Y ahora en este momento? Estamos buscando el futuro. Una frase muy bonita. Sí, señor, y además real, ¿no? ¿Se va a disfrazar los carnavales? Que están muy cerquita. Yo así estoy bastante bien. Los carnavales, ahora que también se habla tanto de los carnavales, que los carnavales de los años 30, 40, se habla que era la época grande del carnaval de Antequera. Y que ahora, bueno, el otro día, si usted sigue las noticias, vería que la concejala reconoce que estaba un poco decaído. ¿Es de esa opinión que esos años fueron importantes? Los años 30 y 40, que usted lo y 40. Es que esos años, bueno, cuando eso Franco quitó los carnavales. Sí, pero se hacían. Se hacían, pero era la forma que tenía, la mínima libertad que tenía la gente para hacer algo era disfrazado. Ahora tenemos libertad para hacerlo sin disfrazarnos. O sea, en mi época, una pareja lo pillaban dándose un beso en el parque y los multaban. ¿Sí? Y lo ponían en el periódico y vaya, y yo no había visto los besos que se daban antes, no sabían los pobres ni besarse. ¿Qué aprendió usted de los enfermos? Viendo un poco también ese tiempo. Porque todo, o sea, toda la relación humana siempre se aprende. Hombre, aprenden muchísimo. Además, el enfermo que pasa por la fase de empezar a enfermar, de ver un monte terrible o un hoyo terrible en la enfermedad. Si sale, fabuloso. Que
siente alegría? Se siente muchísima alegría. Otra cosa, a pesar de lo duro que pueda parecer, sin embargo, también reconforta un montón. Reconfortar. Pero así como te dan unos palos terribles cuando se muere alguna persona joven, es horrible. Ya estamos llegando casi al límite sin darnos cuenta y nos queda todavía hablar una de sus grandes pasiones. Antes nos comentaba que había estado muy vinculado a la Virgen de la Paz. ¿La Semana Santa tiene ganas que llegue? Sí, aunque ya no tengo la edad que teníamos entonces de subir las vegas 3 veces para arriba, 3 veces para abajo, ahora cómodamente. Si te quieres venir, te presto un balcón. Pues muchas gracias. Lo que pasa es que nosotros creo que vamos a estar trabajando, seguro. Pero bueno, no importa. ¿La Semana Santa ha cambiado con el tiempo o la auténtica Semana Santa sigue viviendo? Te sigue viviendo y ahora más seriamente que antes. Porque antes, aparte de esto, de la Semana Santa hay que ver que es un espectáculo. No podemos ponernos en plan castellano de sacrificio, via crucis, ni... Es un espectáculo. Y el que da mejor espectáculo es la mejor cofradía. Que vienen los legionarios, vienen todos los pueblos de la comarca, vienen, pero que vienen a ver el espectáculo de la región, no una cosa religiosa, ni mucho menos. ¿Se ha perdido entonces un poco el sentido? Yo creo que no lo he tenido nunca, ¿eh? ¿Y usted qué piensa de los desfiles militares? Yo ya te he dicho que soy antimilitar, ¿eh? Y lo he sido siempre. Pero el desfile militar es espectáculo. Es como si ponemos, estaría más bonito, pero estaría feo, las mayores delante de una procesión. También, no sé si usted como antimilitarista que se define, me imagino que también será un pacifista, ¿no? Lógicamente. ¿O es una utopía el ser pacifista? Lo de pacifista es una utopía. Lo que pasa es que tiene que haber mecanismos distintos y claro, evolucionaremos, porque antiguamente eran las guerras por los militares, ahora las guerras son más dialécticas y terrorismo, como está pasando ya Israel y Palestina. Habrá que se llegará a otra fórmula menos agresiva, menos traumática. Propone usted, porque se parece un problema sin solución que no se sabe quiénes son los buenos y los malos. Porque claro, estamos hablando de Israel y Palestina. Un problema que tiene 2000 años. Por eso. ¿Y qué solución le dan? No tiene. Porque todos están en su tierra. Son generaciones. Aunque yo hace años decía en plan de charachero, ¿no? Que para quedarnos con el Sahara, que se casaran los saharauis con los marroquíes con los saharauis. Ya el que naciera no había problema. Entonces quizás es un problema de convivencia en definitiva. Es un problema gordísimo de convivencia, de razas, porque con Kosovo y eso era horrible. Porque estábamos hablando de cazar, y al acordarme de esto, te acuerdas de las violaciones, pues claro, y encima te violan y vas a tener un hijo kosovar, o vas a tener un hijo serbio y eres hijo como sale. Se educa en odio, si se educara queriendo a papá y mamá. Yo este problema también, porque veo que usted es un hombre de su tiempo y sigue todas las noticias internacionales, o sea, que vive en su tiempo y conoce la problemática de hoy en día. ¿Cómo ve el problema de la inmigración? Que ahora... El mismo problema que tenemos desde tiempos prehistóricos. Antes eran las invasiones, como yo lo veo así. Atila atacaba a los unos y ¿qué hacía? Quitarle, este tiene dinero, yo no tengo dinero, lo invado, me quito el dinero y le quito las mujeres. Pasamos a la Edad Media, exactamente igual. Llegamos al siglo XIX, sobre todo el XX, la Primera Guerra Mundial, que es económica. Tú tienes el dinero, yo no tengo, te invado, te quito el dinero. La del 39, exactamente igual. Yo fabrico aviones, fabrico balas, Estados Unidos. Vendo, me enriquezco, mando a los pobres desgraciados, a los soldados a Europa, que se mueran de frío, que los maten allí, y el problema económico. Ahora, las invasiones ahora, son las inmigraciones. ¿Quién sufre más, el inmigrante? Pues claro, pues nosotros conocimos la migración española a Alemania, han vuelto y quién sufría, el que se iba. ¿Quién viene todavía? No, yo que estuve en Alemania hace 20 años y es un paro que no, y que va a haber problema económico.
Problema económico. ¿Ha visto hoy que Corea ha solicitado a Europa que le mande todas las vacas locas? No. Para quitar la hambruna. La pobreza es triste, ¿verdad? Ustedes prefieren comer aunque se muera. ¿Y qué se hace uno? Porque particularmente uno no puede solucionar todos los males del mundo. ¿Qué se hace? Yo creo que lo único que quita los males del mundo es la cultura. Pero claro, eso es generacional, no es de un año para otro. Hablando de la generación, ¿qué generación, o sea, qué diferencia encuentra usted entre las generaciones de hoy en día, ¿no? De los niños que están estudiando a los niños que estudiaban en su tiempo? En mi tiempo era horrible todo. El que estudiaba no podía ir a la universidad, porque económicamente 3 o 4 podían ir. Se despreciaban muchísimos talentos. El que iba a estudiar, decía, tengo un ejemplo de mi mujer, por ejemplo, que empezó a estudiar farmacia. Bueno, yo para qué quiero si no voy a poder comprar una farmacia en la vida. O sea que había, igual que ahora, o sea que ahora es el paro, entonces no había paro, pero había que estar trabajando en 7 sitios para medio vivir. ¿Y qué ha cumplido todos sus sueños? ¿Le ha quedado alguno sin cumplir? Uno me queda, tener un niño con este. Bueno, pues ya sabes. Bueno, pues nosotros nos damos cuenta... Pues ¿sabes cómo se llamaría si tuviera una niña? ¿Cómo? Reyes de Rojas. Bueno, muy bonito, sí, señor. ¿Verdad que sí? Ya sabes que ustedes no lo saben, pero su señora está por aquí cerquita, entonces dirán, ¿de qué están hablando? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, se nos han quedado muchísimos, yo no me he dado ni cuenta, pero llevamos casi 1 hora. O sea, bueno. Y no nos hemos dado ni cuenta, yo no sé si esto le ha pasado, pero a mí no me he dado cuenta. No me he dado cuenta, y lo bueno es cuando se pasa el tiempo, que dice, ya. Ya. Bueno, pues de verdad agradecerle su presencia esta noche, que nos haya abierto su puerta de su casa y sobre todo que nos haya dejado un poquito conocer esa faceta suya personal, porque siempre se la ha conocido como el médico alcalde. Y de esta manera hemos roto un poco, no sé, lo conocemos más como persona. Pues muchísimas gracias a todos los que nos hayan visto y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Las niñas eran preciosas. No, pues, pero era un color que no es ni blanco, ni negro, ni mestizo, es el típico inca, y tiene unas características raciales perfectas, unas mentalidades, bueno, y el que no tenía una mentalidad abierta se la abría rápidamente. Y bueno, ¿cómo era ese el Madrid de aquellos años? Porque las ciudades cambian muchísimo. Bueno, pues era el Madrid del año 54, cuando llegué había estas restricciones en la Gran Vía. De que había luz en la Gran Vía, me parece que era sábado, domingo y miércoles. El resto. Y ya está. ¿Y ya está? Después eso fue hasta el 59. En el 59 me fui a Barcelona. Becario también de la Diputación de Barcelona. Hoy es la Generalitat. Pero entonces era la Diputación. Allí estuve interno en una clínica mental, estuve 4 años. Después hice la mili, que no lo había hecho todavía. Oye, pero la mili, ¿eso cómo sienta cuando uno está estudiando? Bueno, la mili es que pasa una cosa. La mili, suelen coger, por eso pasa, y menos mal que ha terminado ya. A los chaveas de 21 años, que entonces eran más tontos, ahora son más listos, pero entonces en vez de hacerlo a los 21 lo hacen a los 19, que son más tontos todavía. Pero cuando llega yo a la mili con 28 años, estoy más corrido que 7 monas. Eso también, ¿no? Entonces, el ejemplo de la indisciplina militar me pongo yo. Imagino que, bueno, pero insistiéndole, es un poco un parón en su carrera, ¿no? Porque
Bueno, no, también la hice en el Hospital Militar de Granada. Entonces estaba muy Que vinculado. estaba un poco vinculado. Después ya, como los hombrecitos de aquella época, acabé la mili y me casé. Ya está hoy, ¿no? No, No sé, lo vaya conociendo un poquito mejor en su infancia. ¿Dónde nace? Aquí en Antequera. No. Y si se puede decir la edad. sí, hombre. Nací en Antequera, en la calle Carrera, frente a la Victoria. Me crié en la Plaza de las Descalzas, frente a los Carmelitas, las casas aquellas antiguas de columnas preciosas. Estudié bachiller los primeros años en el instituto, después en los Carmelitas, después hice la reválida de séptimo, que era del plan 38. A ver, que no explique Éramos esto lo que es. 11, era que hacíamos 7 cursos de bachiller. Y al terminar séptimo, había una reválida que ya era en la universidad. Una especie de selectividad, como hoy en día. Exacto. Después ya empezó la reválida de sexto y el preu y después el selectivo y todo esto. Bueno, allí fuimos 11, Antequera, éramos poquísimos estudiantes. Y de los 11 probamos 3. Tan poquito. Tan poquito. Éramos poquísimos universitarios entonces. Me fui a Madrid, becario de... son de Instituto de la Hispanidad, que era una especie de asuntos exteriores, pero que cogía nada más que a los sudamericanos y centroamericanos. Vivíamos, pues, 120 estudiantes de 21 nacionalidades. Uf, ¿cómo era esa convivencia? Eso Sobre era todo- riquísimo, riquísimo. Convivir con mentalidades distintas, culturas distintas. Y aunque todos eran latinos, porque Todos éramos latinos, hispano, pero había sí. muchos indios. Sí. Ujú. Bueno, pero no sé, ¿qué recuerda de aquellas expresiones? Porque los mexicanos tienen su forma característica, los españoles también le damos ese... Sí, el venezolano más bravucón, el ecuatoriano más Era sumiso, fácil entenderlo. el peruano casi todos eran indios del Perú, eran unas figuras preciosas, sobre todo. Doctor Rojas, bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y hablar así un poquito de él en muchas las facetas que tiene, porque ustedes conocen su gran faceta que es la medicina, pero también Somos Antequera lo llevó a ser alcalde de Antequera durante algunos años, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, que los primeros semáforos fue dentro de su mandato. No, fue de José María González. Ajá. O sea, yo entré de concejal en el 79 hasta el 83 y del 83 al 87 fui alcalde. Es donde pegamos todo el movimiento Bueno, y empezamos a modernizar Antequera. vamos por parte, vamos a centrarnos primero para que la gente vaya